Buenas noches. La conferencia que nos corresponde hoy es la observación de sí mismo, una conferencia de psicología. Muy importante. En esta conferencia vamos a ver las claves para el despertar. ¿El despertar de qué? De la conciencia. Hay una partecita de nosotros que es el 3% de conciencia que lucha por mantenernos en un camino espiritual. Un camino espiritual que no está basado en la creencia, sino en algo real, práctico, comprobable. Pero esta partecita se puede dormir si no comprendemos que tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego que va a trabajar para que éste se duerma definitivamente. Debemos ver que si uno no sube, baja. Si uno no elimina defectos, los está alimentando. No hay otra y eso es definitivo. Porque desde que uno se levanta en las mañanas hasta que va al descanso, tiene o se van a manifestar una cantidad de defectos. Desde el comienzo dijimos, cuando escuchamos esta conferencia, que no se trata de represión, sino de eliminación. La persona que reprime sus defectos, definitivamente, esa conciencia se va a dormir. Cuando reprimimos un defecto, tarde o temprano sale, con mucho más fuerza. Cuando comenzamos a hacer la muerte psicológica, vamos a liberar la conciencia y podremos hablar y experimentar que realmente hay un cambio radical y definitivo. Porque vamos a liberar esas chispitas que está atrapada en cada efecto con su poder, sabiduría, facultad, dones, virtudes, energía, voluntad, etcétera, etcétera. Nosotros mismos creamos este defecto, nosotros mismos debemos eliminarlo, acudiendo a esa parte que tiene la función llamada Madre Divina. Pero igualmente debemos comprender cómo funciona ese defecto, para que nuestra Madre Divina cumpla su trabajo. Lo primero que tenemos que comprender acá es que vivimos en dos realidades, en dos mundos. Uno es el mundo exterior y otro es el mundo interior. El mediador entre esos dos mundos es nuestro cuerpo físico. ¿Cómo percibimos el mundo exterior? Con los sentidos. Sentidos ordinarios. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Estos sentidos están relacionados con nuestros centros. Si nos devolvemos un poquito a una conferencia anterior. Es importante que veamos esas relaciones para comprender
cómo los defectos se activan o se manifiestan. Por el tacto se puede mover la parte sexual. Por el gusto, el deseo. Por el olfato nos podemos provocar. Por el oído nos pueden seducir. Se puede mover el orgullo. Por la vista perdemos la voluntad. Mas veamos esto. A pesar de que tenemos un cuerpo físico en esta tercera dimensión, con esos sentidos, más con ellos podemos hablar de esa parte externa o describir detalladamente algo. Vivimos más en el mundo interior. ¿Por qué? Porque mire que en ese mundo interior odiamos o amamos, premiamos o quitamos, estamos frustrados o alegres, preocupados, con miedos, depresivos. Y en todo momento del día hay una cantidad de estados psicológicos que pueden ser negativos o pueden ser positivos, pero que realmente no vemos. Más podemos decir, tengo pereza, deseo tal cosa, estoy deprimido, melancólico, etc. Para comprender lo que es el sentido de la autoobservación, y veamos la mecanicidad en la cual nosotros estamos, cómo nosotros hacemos todos los días las cosas, pero no somos conscientes de cómo las hacemos, porque ya tenemos como grabado un chip, y es algo mecánico. Hagamos este pequeño jueguito. Se invita a una persona a almorzar y uno le hace la pregunta, ¿dónde está sentado? La respuesta es obvia, en una silla. Pero si le hacemos otra pregunta con relación a la misma silla, ¿la ha observado? Y la respuesta es no. Bueno, entonces obsérvela. ¿Qué tiene que hacer la persona? Pues levantarse y comienza a describirla con esos sentidos. Es una silla de madera, tiene aplicaciones de cuero, es de color café, está rayada en esta esquina y la puede describir muy detalladamente. Para eso se necesita una atención y una concentración. Entonces, cuando dice que está sentado en una silla, es algo pasivo. Mas sabe que está sentado en una silla. Cuando uno le dice, observe la silla, es algo activo. Y se necesita una observación. Una observación más consciente. Ahora, traslademos ese jueguito a nuestra psicología. Cuando nosotros hablábamos que una persona puede decir que está aburrida, con pereza, decaída,
con ira. Y listo. Eso es algo pasivo, sabe, pero realmente no está observando esos procesos en el mundo interior. Y por consiguiente no puede haber ningún cambio objetivo ni real. Y así como en la parte externa se necesita esa observación, en la parte interna también se necesita la autoobservación. Que es un poder de la conciencia, pero este poder de la conciencia está atrofiado en todos los seres humanos. Por lo general, nosotros nunca nos observamos, sino siempre estamos mirando hacia afuera. Y por lo general, señalando o criticando a las demás personas. Mire que cuando uno critica a alguien, quiere decir que no tengo el defecto. Y resulta que si despertara un poquito, se daría cuenta que lo tiene y bien gordo. Porque por lo general lo que nos duele de los demás es porque lo tengo algo en mi mundo interior y muy robusto. Lo que sucede es que a uno le duele verse reflejado. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la ley del espejo, que lo que tengo allá es lo que tengo ver y observar en el mundo interior. Cuando uno señala hacia allá, es un dedito, mire, mirando allá, pero 3 están apuntando hacia nosotros. Ahora, nosotros tenemos ese 3% de conciencia y el 97% de conciencia, como hemos dicho, atrapado en el ego. Ahora, desconocemos que tenemos gran cantidad de defectos guardados. ¿Quién? Todo el mundo. El sacerdote, el policía, el presidente, el ama de casa, el que vive en la calle, todos. ¿Dónde los tenemos guardados? En nuestras infradimensiones. Escasamente a cualquier persona común y corriente, más o menos, se le manifiesta un 7 u 8% de los defectos que tiene guardado allá en esas infradimensiones que hablábamos en una conferencia anterior. Si le salieran muchos defectos, se volvería loca y cometería actos muy pesados. Porque la persona común y corriente, por un evento externo o por celos, salió una fuerza psicológica de estas, cogió este cuerpo físico y terminó matando. O salió otro defecto de estos, cogió este cuerpo físico y terminó violando. Salió un defecto de estos, cogió este cuerpo físico y mató al hermano. Un defecto de estos no lo para ningún título universitario. Es más, la persona puede decir, no, es que eso es malo, es pecado, me condeno, pero no. Si sale uno de estos, la poquita personalidad, porque si comprendemos la conferencia que se dictó antes de esta, ego, personalidad y esencia, muchos actos que pensamos que son de la conciencia, no son de la conciencia. Es la personalidad. Resulta que la personalidad, que es una fachada, una apariencia, tiene la particularidad de frenar estos defectos. Un ejemplo.
A la persona le robaron un dinero y no mata, pero por miedo, porque esa personalidad es miedo y es apariencia. Reflexionemos cuántas veces no hemos metido a otras personas en nuestra psicología, en nuestra mente, y la hemos asesinado. Mire, por ejemplo, cuando ven la televisión y ven al violador y lo meten en su psicología, y uno escucha a las personas que se identifican con ese noticiero, si lo tuviera aquí, lo mataba o lo descuartizaba. He escuchado eso. Entonces, como estamos hablando del sentido de la autoobservación, debemos ver que si hay un pensamiento, por ejemplo, en este caso, de matar, es que hay una entidad de estas, que en este caso lo puso a pensar. Incluso dicen, hasta lo quemo. Entonces, eso es comenzar a autoobservarse para ir identificando cómo tenemos estas entidades guardadas que surgieron a la vida por el proceso de la fornicación. Es decir, que nosotros mismos los creamos, nosotros mismos los vamos a eliminar. Nadie nos va a quitar un defecto, absolutamente nadie. Yo los creé, yo los elimino. Obviamente que acudiendo a esa parte que tiene el trabajo, como hablábamos, que es nuestra Madre Divina. Pero ella no va a hacer nada si uno no la llama. Ella necesita igualmente que comprendamos cómo funciona ese defecto y cómo muchas veces un defecto llama a otro defecto. Por ejemplo, una persona deprimida no puede terminar en suicidio porque el suicidio es otro defecto. O terminar tomando o drogándose, más justificar esa acción. Los defectos o el ego necesitan de este cuerpo físico y de las energías que él produce. ¿Para qué? Para manifestarse en esta parte externa y llevarnos a cometer el error. Inconscientemente, de una forma mecánica. Los defectos como tal manejan nuestro centro sexual, nuestro centro instintivo, el deseo. Manejan nuestras emociones, tanto positivas como negativas. Manejan el centro intelectual, aquí tenemos la mente, y acá nuestro centro motor. Aquí tenemos las obras y palabras, pero también las omisiones. Es decir, que uno pudiendo hacer o ayudar, no lo hace por egoísmo. La forma más fácil de coger un defecto de estos es cuando están planeando, es decir, cuando cogen ese centro. Mire que el sicario no puede ir a matar si alguien no lo contrata, es decir, debe haber un autor intelectual. O sea que el defecto va a coger nuestro centro intelectual, la mente, para planear la fechoría, ¿sí? Y llevarnos a cometer el error. Más podemos decir que hay ciertas reacciones instintivas que no necesitan pensar, pues tengámoslo en cuenta. Por ejemplo, alguien nos insulta y uno reacciona de una forma instintiva de una vez
diciéndole la grosería, o violentando. Entonces me pegan y pego, pero no se necesita ni siquiera pensamiento. Pero por lo general todos los defectos los podemos ver en la parte mental porque es la parte más lenta. Por ejemplo, la persona está casada. Alguien me sedujo o me identifiqué por la vista. Entonces comienzo a observar la mente, cómo está planeando, qué está deseando, ¿sí? Y qué está estando en esta mente y lo que quiere es placer, sexo, placer. Si no hacemos nada, pues termina uno ejecutando. Tengo un vicio, ya estoy aburrido con ese vicio. La droga, el alcohol, la pornografía, el efecto de la prostitución, vaya a ver. Entonces, deseo brinca la mente. Ahí lo podemos parar. Simplemente le decimos, Madre Divina, elimíname este defecto. Tal. O si no, pues simplemente termina cogiendo nuestro centro motor, haciendo lo suyo, manejando el sexo para terminar en un placer. Porque al final todos los defectos terminan en placer. ¿Por qué se drogan? Por placer. ¿Por qué fornican? Por placer. ¿Por qué ven pornografía? Por placer. ¿Por qué insultan a alguien? Para agredirlo. Pero el placer de la violencia. Mire que nosotros sentimos placer cuando vemos sufrir a alguien. La perversidad. Como inclusive hasta planeamos venganzas para desquitarnos de tal o cual persona. El defecto utiliza la mente para planear y los sentidos para identificarnos. Ahora es importante que nosotros veamos esto. Para poder eliminar un defecto de estos, debemos comprender por qué lo vamos a eliminar. Una pequeña comprensión es de que esta fuerza que está en el mundo interior, puede ser un deseo o un pensamiento, daña a alguien o nos daña a nosotros o daña la naturaleza. Entonces podemos descubrir que es un defecto. Ahora, este defecto pues va a generar un karma, una deuda. Nuestra Madre Divina necesita que nosotros veamos, por un lado, cómo funciona y por otro lado, que comprendamos. Dice el maestro, yo comprendí a mi madre eliminada. Es decir, que si uno no comprende por qué va a eliminar el defecto, pues la madre no puede hacer el trabajo completo. Mire, por ejemplo, cuando uno reflexiona lo que es el placer. El placer es la cara de una moneda. Porque por el otro lado es el dolor. Miremos, pónganse a reflexionar todos los placeres y a qué lo llevan. Mire, el placer de fornicar, tarde o temprano le va a dañar sus órganos sexuales y lo va a llevar
a todos los procesos degenerativos, en todos los sentidos, mental, física y sexualmente. Pero qué rico es fornicar, y resulta que no. Un momento de placer y muchos de dolor. Entonces, ese proceso de comprensión se da solamente cuando vamos a la reflexión. Hay una práctica que se hace aquí que es comenzar a ver los diferentes defectos que manifestaron antes de tener el conocimiento. Porque llegué de pronto a drogarme, porque llegué a adulterar, porque reaccioné con ira, cómo los procesos de celos me llevaron a cometer errores. Entonces, por medio de la retrospección, muy concentraditos, vamos a ver los diferentes eventos de nuestra existencia y ver qué yoes se metieron. Como por ejemplo el alcohol me llevó a la violencia, o como por ejemplo el alcohol me llevó a degenerarme sexualmente, como la misma codicia hizo que robara al socio. No hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Es un principio filosófico muy antiguo. Entonces comprender es como hacerle un juicio. Cuando cogen al ladrón, lo llevan al juzgado, alguien lo acusa, a pesar de que tiene abogado, le hacen ese juicio y lo condenan a la cárcel y en este caso, como es un defecto, a muerte. Entonces no es eliminar un defecto porque sí, no, de haber una comprensión de fondo. Esa comprensión como tal va a aumentar a medida que se va despertando, es decir, a medida que se va eliminando los diferentes defectos. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a llevar la autoobservación? Todos los defectos suben y bajan por nuestra columna. Aquí tenemos los centros. Centro motor, centro intelectual, centro emocional, centro instintivo y centro sexual. Decíamos, en el centro motor, obras, palabras y omisiones. Aquí vamos a ver el defecto cuando quiere criticar. La charla ociosa. Gastamos mucha energía hablando tonterías, cosas que no son útiles, ni justas, ni verdaderas. Muchas veces dañando a otras personas. A veces uno critica por envidia. Reflexionenlo. Todas las palabras, palabras de doble sentido, insultos, decía calumnias. Centro intelectual, planes, recuerdos, proyectos, ideas. Aquí tenemos todos nuestros miedos, preocupaciones, conceptos, charlas internas, laxidia, todo pensamiento. Hablamos que la mejor forma de pensar es no pensar. Cuando nosotros hablamos de una meditación, mire que la meditación es aquietar la mente total para que estas dos partes superiores se manifiesten. Ahí tenemos la sabiduría y la justicia y el amor. Estas dos partes no se manifiestan porque a toda hora vivimos pensando. Y el mismo pensamiento como tal no nos deja vivir el aquí, el ahora, el presente.
el eterno presente. Un ser despierto no vive ni el futuro ni en el pasado. Cada vez que el defecto esté acá, simplemente, Madre Divina, elimíname ese defecto. En la mente se gesta el orgullo. Emociones. Vamos a ver todas las emociones, positivas o negativas. En este caso, los placeres. Las emociones negativas, pues la lástima de sí mismo, la depresión, el odio, el resentimiento, la frustración, la apatía. Bueno, y otra cantidad de efectos en la parte emocional. Deseo. Todo defecto es deseo. Gustos, apetencias. Igual, todo deseo es codicia. Hablábamos que los actos con el cuerpo, ¿sí?, con las manos, pero igualmente este personaje coge el cuerpo físico, pero más exactamente la parte sexual para hacer lo que él quiere. Cuando nos negamos a cualquier deseo, acudiendo a esa parte que nosotros tenemos, que es nuestra Madre Divina, para que elimine el defecto descubierto en el mundo interior, vamos a liberar esa chispita de conciencia. Entre más chispitas de conciencia liberemos, más vamos a despertar. Decía, este defecto eliminado nos da sabiduría, poderes, voluntad, intuición, energía, concentración. Tengo acá. Concentración, que es lo que nos va a permitir cada vez ver más defectos en ese mundo interior. Ahora, si uno no lucha y no hace un esfuerzo, y debe ser intencional para ver los defectos en cada centro, en verdad, uno va a seguir durmiendo. Se necesita un anhelo de cambio, y ese anhelo se va dando cuando vamos eliminando defectos, porque esa conciencia, cuando despierta, ella conoce el camino de regreso al Padre, y sentiremos por sí mismo esa fuerza para hacer el trabajo. Pero si dejamos dormir ese anhelo de la conciencia, realmente vamos a fracasar en este trabajo, porque se va a perder la fuerza, y ese 3% de conciencia a la final va a terminar durmiéndose. Entre más defectos eliminemos en el día, más conciencia tendremos en los mundos internos. Los sueños serán más lúcidos y podremos ver estos personajes, y ese aspecto que hablamos de la Madre Divina comenzará a manifestar y a guiarnos, porque es el punto y es el objetivo, y podremos penetrar más a nuestras infradimensiones, porque tenemos la luz para penetrar allá, es decir, esta chispita de conciencia que se libera. Sí, comprender es ver el error, derrumbar el concepto por la cual el defecto se mantiene en uno, salir del engaño.
ver la verdad, ver la luz, pero por sí mismo. Y eso solamente se da cuando uno reflexiona. O sea, ¿cómo comprendo? Reflexionando. ¿Cómo descubro? Llevando la atención a los diferentes centros, que es el poder, como decíamos, de la conciencia, la autoobservación. Autoobservándome. ¿Cómo elimino? Pidiéndole a mi Madre Divina que me elimine ese defecto descubierto. Mire que el Maestro Jesús habla de velad, velad y orad. ¿Qué es velad? Estar atento. Cuando cualquier defecto de esos nos quiera coger cualquiera de nuestros centros, el pensamiento, el deseo, o nos puede llevar a decir una palabra que después uno se arrepiente. Estar atentos. Y orad es el anhelo de ser, llamar a esa parte de nosotros, esa chispa divina que tiene el trabajo de eliminar el defecto. Velar y orar, estar atentos. Como vigía en época de guerra. Y esto es una guerra contra todos nuestros defectos. Y hay que hacerlo de instante en instante. Porque como decía, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, hay defectos. Observarse, por ejemplo, cuando uno no va en un bus, cuando uno está de pronto en el trabajo, ¿sí? En el hogar, en la calle, en la casa. ¿Qué defectos salen en cualquier evento? En mi caso, por ejemplo, cuando descubro un defecto en mi interior, llamo a mi Madre Divina y como ella es luz, yo me imagino que ella sube por la columna vertebral. Llega al corazón, llega al entrecejo y baja al corazón. Simplemente inhala. Madre, elimíname este pensamiento. Subo la luz. Elimíname esta emoción negativa. Elimíname este deseo. O igualmente, pues simplemente pide, Madre Divina, elimíname esto. Pensamiento, deseo o emoción. En mi caso, pues me ha dado buen resultado haciéndolo. Viendo e imaginando cómo ella sube y limpia el centro. Y llega acá. No olvidemos que aquí está la clarividencia, la imaginación consciente. Entonces, esta es la conferencia. No hay otra forma de despertar esos defectos. Debemos esforzar por estudiar, comprenderlos y eliminarlos. Yo los creé, yo los elimino. Entonces, esa es la conferencia. Y decía, es una conferencia muy importante, porque es la que nos va a llevar al despertar.